Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, buenas noches por Buenas acá. noches, bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas, como dicen, ¿no? Bueno, vamos a empezar hoy con las indagaciones de los países que hicimos ya hace algunos añitos, hace como 4 añitos. Si no es que me equivoco, quizá un poquito más, 4 o 5 añitos, pero vamos a ver por qué la energía ha cambiado, se ha transformado, han salido cosas. Vamos a ver qué sale hoy de un país que se llama Colombia. Entonces, quiero, Cris, que vayas y sientas la tierra colombiana, cómo la sientes, cómo la percibes, cómo ves esa emocionalidad, cómo sientes Colombia. Y tú también, Margarita, cómo sienten Colombia. 5, 4, 3, 2, 1. Cris. Lo primero que percibo cuando hablaste de tierra, veo una tierra, específicamente una tierra negra, una tierra fértil, húmeda, con mucha vida, y debajo de esa tierra sangre, veo como si hubieran cadáveres y como esa tierra que está encima, que está queriendo florecer y queriendo generar muchísimos frutos, tiene eso ahí abajo, es un dolor, es un dolor que estremece. Ok. Se siente un estremecimiento. Total. Margarita, ¿tú cómo la sientes? Bueno, lo primero que siento cuando conecto ya con la tierra colombiana, primero veo la tierra con movimientos ondulantes, la tierra no se ve plana. Y esas ondulaciones son producto de diferentes sensaciones que se están viviendo y que se han vivido, sensaciones de ahogo, sensaciones de ansiedad, hay sensaciones de miedo, problemas que veo que hay en la comunicación, como si la comunicación entre los habitantes de alguna manera no estuviera siendo como muy concreta, como muy fluida, con que se han guardado muchos silencios, la tierra en sí misma ha guardado muchos secretos y en estas ondulaciones que se ven dentro de la tierra, estos movimientos ondulatorios, se ven muchos movimientos energéticos, movimientos como capas que la misma tierra se va renovando. Entonces se ve el movimiento, se ve el interior, cada interior de estos movimientos tiene una historia, pero esas historias se van como archivando para que salgan de la tierra nuevas historias. Entonces yo veo que hay en sí lo que trae esta tierra colombiana es una gran renovación histórica y de memorias. Ok. En esta renovación histórica, Cris, tú veías mucha sangre, una situación que de alguna manera esotéricamente habla y energéticamente y físicamente de diferentes etapas como de sufrimiento. ¿Cómo ves la memoria que tiene todavía el país o ya no la tiene, por ejemplo, de grupos criminales y de cómo estos grupos muchas veces gestionaban una protección espiritual con cierto tipo de conjuros, de rezos, de situaciones asociados a la magia,
a, a cierta forma de santería, para cuidar a ciertos cabecillas y todo eso lo sientes en la tierra, ya no lo sientes. ¿Cómo ves esa parte de Colombia en general? Siento esa sangre que veía o que veo debajo de la tierra que está fluyendo por mi cabeza y son unas memorias que se guardan en el cerebro de los colombianos y es una memoria de miedo, es una memoria ancestral y es cuando hablas de trabajos de magia, veo específicamente cementerios y que esos cementerios eh, sacan huesos, sacan restos de huesos y eso queda como si estuviera impregnado en la sangre, pero de la sangre de todos. Es algo impresionante porque comienzo a sentir por todo el cerebro y como esa sangre comienza a generar toda es como un control, como si estuviéramos todos controlados por ese miedo y por esa incertidumbre. Es una energía de incertidumbre. Y esa energía que veo que sale de los cementerios, Ujú. también la veo mezclada con toda la parte del terrorismo. Veo armas, veo cuerpos desfigurados, arrancados por droga. Entonces, todo eso es una mezcla de sangre que comienza a estar en el cerebro de los colombianos. O sea, es una herencia que ha quedado en la tierra y que ha quedado en la memoria también de los colombianos. ¿Es lo que me quieres decir? Sí, y esa es la sangre que está en el cerebro, porque siento esa sangre bombeando en mi cerebro. Ok. Margarita, em, ¿qué en esta parte donde tú decías que había esta forma energética, qué zonas en el mismo Colombia actúan como centros energéticos del lugar y cómo se van relacionando, cómo ha cambiado la energía, cómo se ve ahora la energía con estos centros energéticos, primero en el territorio y luego en las personas que habitan el territorio. Bueno, en el territorio, lo que veo puntualmente, hay muchas grietas, sobre todo en la parte occidental de Colombia, y estas grietas pertenecen al dolor que ha vivido el territorio y por las experiencias, por el manejo de la energía, por la forma en que los habitantes se han ido conectando históricamente con la tierra. Es una tierra que ha traído y que ha vivido mucho abuso, es un abuso ancestral. Por eso se ven en este momento de la primera vez que entramos, esta vez se sienten muchos portales energéticos. Ujú, Si nos vamos, digamos, a la parte, digamos, a la parte sur de Colombia, pareciera como si fuera un rompecabezas, donde hay partes de Colombia que no están unidas y la unión la hace porque la tierra ella misma se va secando, se va agrietando y ella se va abriendo las memorias para que las memorias sean liberadas. Si nos vamos al centro de Colombia, hay una forma como si ahí se concentrara la injusticia, ujú, toda la injusticia que se ha vivido por la historia, por la violencia, por las traiciones, por las formas en que el país ha sido gobernado, ha sido dirigido, ha sido liderado. Y esa es una injusticia que paraliza. Es algo que entra a través del colectivo, del colombiano y paraliza las piernas, como que las piernas tienden a ser mucho más duras, no tienen flexibilidad y eso hace que el cuerpo se vaya endureciendo y él se vuelva un observador y tenga miedo a la acción. Si nos vamos a la parte norte de Colombia, son como unos puntos neurálgicos que conectan.
por ahí, yo siento que del norte entra como si entrara una energía de renovación, aunque por las mismas memorias que guarda el territorio, que son densas, que son pesadas, pero hay como una especie de corredor energético que está conectado con el agua, que permite que esa energía de alguna manera el país sea más respirable. Cuando Ujú. observo, hay dos puntos que estoy observando es, debajo del territorio colombiano veo muchas aguas como si hubiera un mar que sostiene al territorio, a la parte, digamos, a la parte física de la tierra, pero debajo de ese mar o de esas aguas se ven muchos árboles, algo muy similar al Amazonas. Y viendo también la anatomía de los humanos, de todas las personas que habitan acá, pues haz de cuenta, todos hay una forma como en espiral donde el humano va creando como mano con mano, brazo con brazo, va creando esta forma energética y él mismo va moviendo la energía, se mueve mucha energía y la energía que va saliendo hace que la tierra se abra, se vaya abriendo y todo lo que está aquí alrededor, todo lo que son el dolor, las memorias, las historias, toda la parte como ancestral, empieza a haber una renovación de la tierra y se siente diferente, una nueva apertura, una nueva conciencia y una nueva sensación de tierra. Ok. Cristina, observa si pasan por Colombia algunas líneas ley importantes que atravesaran el país. No sé si estén o no estén atravesando ahí este territorio. Y si es así, están activadas, están dormidas, o si no es así, ¿qué líneas energéticas puedes observar que pertenezcan al mundo, pero que pasen por ahí, por este territorio? ¿Cómo las sientes y cómo las percibes? Veo una línea que nace en la Patagonia, comienza a subir Chile y esa misma línea sube, pero está por debajo de todas los, digamos que todos las montañas, ¿sí? Y comienza a subir, atraviesa Colombia, pero está justo debajo de las cordilleras. Después pasa por una parte del Pacífico y vuelve y entra a México y vuelve y sube hasta Estados Unidos una colita. Esa veo que es una falla y es una falla que está activa en ciertas partes, sobre todo en México, en la parte donde pasa por el Pacífico, Colombia, Perú y Chile. Y Ecuador también está activa. Veo que debajo de esa línea es como si hubiera como un río de lava. Ujú. Eh, pero veo que también o sea, sí es energética, pero también es una falla geológica. Eh, y veo que de vez en cuando tiembla, pero en Colombia no se siente tanto, la verdad. Pero energéticamente, ¿qué lectura le podemos dar a esta energía dentro de los centros por donde pasa, o sea, de los centros urbanos, de las ciudades que pasa por Colombia, activa algo, están dormidas energéticamente, o sea, pueden estar viva en la falla, pero a lo mejor energéticamente no las ves que estén conectadas realmente con el territorio eh, de Colombia, ¿no? Comienzo a percibir una energía justamente de gestación, como si un gran dolor fuera heredado de generación en generación. Y es una energía que está en el vientre de las mujeres y en los senos, y cómo está vinculada esa falla con la gestación y el alimento. Eh, es fuertísimo porque es una energía de muchísimo miedo, de tensión y de observación, como si las personas estuvieran todo el tiempo observadas.
se sintieran observadas todo el tiempo. Entonces ahí es una energía de incertidumbre total y de miedo, de tensión. Ok. Margarita, alguna, tú hablas de portales. Entonces, en estos portales que tú ves que son estructuras naturales de Colombia o estructuras que están en una transformación energética o estructuras que han sido creadas e impuestas en ese lugar de esto que hablaban de ustedes del dolor, del sacrificio y de esta parte del terrorismo, de las muertes. Pero veo unos portales que son naturales y están a unos niveles mucho más, más profundos si vemos la superficie del territorio y más hacia abajo veo que hay muchos portales, sobre todo portales que están muy conectados y están muy relacionados con, con las selvas, con la densidad. Son muchos los árboles que protegen esos portales naturales de la tierra, pero veo si subimos ahí sí se empiezan a ver diferentes tipos de portales que han sido creados por la historia, por el mismo dolor que ha vivido la tierra y el mismo dolor que ha ido acumulando el territorio. Entonces sí se ven esos portales, se ven como una especie, perdón, como una especie de grietas. Entonces esas grietas que han sido creadas y producidas por... por las historias, por los dolores, por las invasiones, pero también veo que hay una esclavitud. Entonces, la esclavitud ha dejado una huella en el planeta y puntualmente pasa em, como la toma en forma circular, rodea el planeta Tierra, la esfera, y pasa por Colombia por la parte, digamos, aquí está la parte norte, un poquito más hacia abajo, ahí se ve esa huella energética que de alguna manera cambia la forma, cuando tú la sientes, no solamente cambia la forma del planeta, sino cambia la forma energética de Colombia, porque ella se va sintiendo angosta, pasan ríos de sangre, pasan ríos del dolor que representan la esclavitud, y esa sangre que pasa y que está relacionada con el contorno de la tierra y con Colombia, haz de cuenta, se filtra dentro de la tierra y cuando se filtra va creando una capa como si fueran ríos. Entonces yo veo que Colombia tiene muchas capas, muchas capas que de alguna manera para poder llegar de nuevo a estos portales naturales, toca ir como liberando todas estas capas de dolor que no permiten, por eso es que se siente un ahogo cuando uno conecta con la tierra, porque todos estos niveles, todos estos portales que son creados y que de alguna manera por conveniencia, para que la energía de alguna manera no fluya en el territorio, para que se sienta la escasez, se sienta la pobreza y esa misma pobreza la puedan sentir los habitantes y que pierdan conexión con la naturaleza. Parte de lo que veo es que es uno de los objetivos que muchos de los dirigentes, de muchas de las personas que les conviene que las personas que vivimos en Colombia vivamos como en un estado de sumisión, de no conexión, pero son conexiones más bien con el dolor. A ver, aquí hay algo muy interesante que tú dijiste y se me ocurre esta pregunta. Por ejemplo, ¿existen pactos energéticos entre el gobierno, entre Colombia y entre entidades de estructuras no visibles que guardan memoria en el territorio? Sí, entidades sí hay y cuando podemos hacer como una visión un poco más global, claro, vemos Colombia como un inicio, pero vemos toda la parte de Sudamérica como si en ella hubiera una malla energética Mm. y esta malla energética lo que quisieran es no permitir que la misma tierra se pueda expandir y es una malla que trae mucho control. Entonces esto hace nuevamente que vemos que digamos, la superficie, Colombia, Suramérica,
que es lo que primero pues tengo acá en la visión, es que ella no sea totalmente simétrica, sino que se van viendo ciertas formas de escalonamiento que hacen parte histórica de la digamos, del continente hace mucho, mucho tiempo, pero estas formas también de desniveles van conectando con las emociones de las experiencias del territorio, porque de alguna manera es un territorio que guarda muchas riquezas y eso Ujú. es parte de esta malla, esto es parte de lo que a los, pero también ha sido una tierra muy explotada. Entonces, a través de esta explotación, por eso se ven ciertos como cráteres energéticos dentro de la tierra y vuelvo y digo, la malla hace que de alguna manera, no sé, es como si Suramérica tuviera una energía muy especial que permite que haya una expansión y un cambio de conciencia alrededor del planeta. Pero al tener esta malla, pues esto lo que hace es que haya una contención de energía y haya una sensación de sumisión, digamos, a lo largo de todo el continente. Colombia tiene sus propias, pues sus propias, así como nosotros tenemos a los mayas, a los olmecas, todos esos, Colombia también tiene sus propias estructuras ancestrales. ¿Qué pasa con toda esa energía ancestral? Cristina, la pregunta es para las dos. ¿Qué pasa con toda esa cultura ancestral? ¿Dónde se guarda? ¿Está abajo en esta profundidad que decía Margarita? ¿Está accesible a la gente? ¿Cómo la ven? Yo la veo primero en la cima de montañas y por debajo de las montañas. Veo que las montañas es un almacenamiento de esa energía muy, muy fuerte y muy poderosa. Veo también que está debajo del mar y debajo de los ríos. No es una energía que esté muy visible ni muy a la mano, porque sí está resguardada y está intocada. Por supuesto, hay mucha que fue como si fuera arrancada, como una energía que fue arrancada. Entonces, esta misma energía se resguardó debajo del agua, que nadie la pudiera tocar, y bajo las montañas y muy arriba. Sí veo que esa energía pudo haberse modificado como, eh, como prostituido, como si por ejemplo, plantas Ujú, plantas ancestrales que fueron modificadas para, por ejemplo, la coca, que fue modificada como el espíritu, como arrancado el espíritu y puesto entidades. o sea, mutado en la esencia de la planta. Sí, Ah, a estructura, a daño, como a penetrar el cerebro y dañarlo completamente. ujú. Eh, Muchísimas plantas y muchísima información que fue modificada para, para entrar y dañar. Ok, Margarita, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo veo a Colombia como un gran jardín botánico, veo muchísimas, hay muchas etnias que han hecho parte y que viven en el territorio actualmente, Ujú, que viven en la memoria también, algo muy similar a lo que ha pasado con los mayas, y es que veo que hay muchas etnias que viven en Colombia en otras dimensiones. ujú. Y toda esa conexión de las etnias que las veo como en formas de rayos, veo cómo se van comunicando con las etnias que han hecho parte de la historia de de Norteamérica, de Centroamérica, pero al mismo tiempo las etnias que han vivido en todo el continente americano se conectan alrededor del planeta y parecieran como una especie de malla energética donde la información se ha ido nutriendo y esos son como me remonto a momentos históricos muy antiguos del planeta donde la sensación se ve mucho más amable, mucho más armónica entre toda la población. Y cuando tú ves, por ejemplo, las que están
dentro como de las capas inferiores donde están conectadas, donde hicieron parte de un momento, vivieron en la superficie, todavía se conciben, todavía se conectan y están viviendo a través de otras dimensiones y es muy lindo porque hay una integración entre la naturaleza y el humano que vivió en esa época en la Tierra y todavía se mantiene esa memoria. Todavía el planeta mantiene vigente esta conexión entre las etnias, toda la información, todos los trueques, todo lo que representaba el territorio y cómo el territorio habla, el territorio se expresa y cómo los territorios también se van expresando a través de cada una de estas etnias, porque ellas están, yo las Ujú. veo en formas de grupos y en formas de núcleos, y entonces cada una de ellas va enriqueciendo y ha ido enriqueciendo lo que son los secretos de la tierra, lo que la tierra ha ido resguardando en su parte más interior, porque aquí vamos viendo capas más internas, y cómo hay una comunicación que se ha ido perdiendo en estos momentos, se fue cortando, se fue de alguna manera separando lo que son como la parte dimensional donde viven estas etnias y la parte física que estamos viviendo nosotros, que también hacen de parte de muchas etnias que sostienen la comunicación entre lo espiritual y digamos, y lo más físico de estas etnias que viven aquí en Colombia para que no se pierda toda esa información, esa conexión, y eso es lo que permite que todavía haya como una respiración, haya una conexión con los territorios y no se pierda y no se olvide algo que para la tierra y puntualmente para Colombia y Sudamérica y las Américas es muy profundo y trae muchísima sabiduría. Cristina, quiero que observes de estas culturas, yo averigüé tres. Cuando hice esta indagación y que salieron también en la indagación, en las indagaciones pasadas, quiero que observes esta energía de estas culturas muiscas, tairona y quimbayas o quimbayas, cómo afecta la separación de la que está hablando Margarita, o si tú ves que no afecta y esta energía sigue presente, o qué es lo que separa, que se vayan perdiendo todas estas formas de conectar con la misma naturaleza, con la misma tierra. Cuando hablas de estos tres grupos étnicos, es como si pudiera otra vez poder respirar. Veo que esta energía todavía se mantiene y es una energía que limpia, sobre todo limpia el abuso que cometieron en la colonización con ellos, Ujú. y además veo que es una energía tan fuerte que es capaz de modificar lo que hoy en día es el conflicto armado. Por supuesto, cuesta muchísimo trabajo que esta energía haga ese proceso de transformación, pero lo hace, y lo veo que lo hace con la energía que veía de las montañas y del agua. A ver, yo quiero preguntar algo, espero no ofender, es una pregunta de indagación, pero me llama la atención esta parte del abuso y esta parte de, de la forma como de la sangre, ¿no? Y Colombia tiene fama de muchas cosas, de una comida muy buena, de mujeres muy guapas, de música alegre, del café, de muchas cosas, pero también de cierta forma agresividad y cierta forma de venta de cuerpos físicos, o sea, ah, ¿cómo lo platico? A cierto punto, en ciertos países, hay ciertas estructuras que parece como la trata de blancas, como parte de la economía del país. Y entonces, ahorita que dices esta energía, que se habla del abuso en todos los aspectos en esta colonización, quiero que me digas si esto es
esta parte por lo que se conoce a Colombia, no nada más por la venta de estupefacientes o estas situaciones, este abuso viene a repercutir con lo que en la sociedad estamos viendo ahora, con esta trata de blancas o con este tráfico de infantes o con este tipo de cosas, si vienen desde esa historia o es algo moderno, Cristina. Sí, viene de esa historia y viene desde antes. Es como si hubiera habido una, una situación antes de la colonización donde había una energía como de inframundo Mm, debajo de la tierra. ujú. em, lo que veo es una energía del planeta Tierra que ha sido puesta como si fueran unos basureros de energía. Mm, Y en Colombia hay uno de esos, pero te estoy hablando de muchísimos, muchísimos años antes de la colonización. Entonces veo una energía negra, densa, como de petróleo, porque es bastante de petróleo. Y claro, de ahí nace esa energía que después fue colonización, después toda esta parte de las guerras del conflicto armado y por ende el tema de trata de blancas, de niños, es muy fuerte, es bastante fuerte. ok, Margarita, hay una, bueno, se siente, no sé, tú me lo confirmarás o me lo negarás, se siente una capacidad alquímica importante, ¿no? En esta parte, en Colombia, en esta parte de las montañas que estábamos viendo, en esta parte del Amazonas, todo eso, se siente una gran capacidad. ¿Qué pasa con toda esta malla, con todos estos portales que están abajo tratando como toda la sabiduría de la misma tierra, de todo esto, con esta malla y con estos portales impuestos arriba, con toda esta sabiduría alquímica, con toda esta parte, pues sí, de bienestar que está dentro de la misma tierra y que aparentemente no es tan fácil llegar a ella. ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo que yo veo es que la sabiduría se sostiene, se resguarda, porque ella misma tiene esa capacidad de hacerlo, pero lo que veo es que esas mallas, como traen el objetivo es contener, como si quisieran no permitirle que la misma tierra se exprese por ella misma. Claro, esta malla opaca y va creando ciertas sensaciones como de opresión. em, y como de asfixia, porque no permite que la tierra ella misma pueda manifestarse como ella es, Ujú, pero es parte del control, es parte de un dominio, es parte de alguna manera lo que veo es de minar el empoderamiento, no solamente el empoderamiento de la tierra para que ella se exprese, sino que todos los habitantes se mantengan como en un estado de, vuelvo a ver como un estado muy dormido, un estado de sumisión, un estado donde de alguna manera se sienten y se ven muchos velos y esos velos no permiten que haya un reconocimiento del territorio, se pierde esa conexión y el amor por la tierra. Entonces, como si la gente de alguna manera al no tener conexión con ella no la cuida, no la protege. Pueden verse muchos desechos energéticos, no solamente la basura que puede haber por contaminación de ríos y de la tierra, sino la contaminación emocional, lo que la gente va como dejando, va botando, va eliminando y sobre todo el daño que hace la violencia, porque la violencia si ujú, viene de capas de violencia, vuelve otra violencia, se sigue sembrando la violencia, la tierra se agrieta, la tierra se empobrece y se va creando otra forma de territorio, que es un territorio carente, y esto hace que no solamente la estructura de Colombia como abundancia que hay, porque se ve mucha abundancia, ujú. se
se va perdiendo ella, se va cambiando, es como si quisieran cambiar esa memoria y de alguna manera lo que puede repercutir en la parte de Colombia se puede expandir hacia otros territorios porque esa misma malla tiene el mismo objetivo. Entonces es algo que tiene que ver con el control y si tú lo ves, esa malla como está expandida y extendida sobre la tierra, se ven como ella está como dentro de las aguas, como ella va creándole a la tierra unos movimientos no muy em, como no muy amables, no muy simétricos, porque la misma tierra se ve encarcelada en ella misma. Entonces la tierra también busca la forma de cómo liberarse de ella a través de sus movimientos naturales y esto hace que se vayan creando a través de estos movimientos naturales como un despertar, como si cada una de estas situaciones volviera a permitirle a los habitantes de la Tierra y Colombia también como despertar de esos estados de velos, porque también lo que hace esta malla es crear conflictos, crear guerras y crear como velos en la conciencia de la humanidad y puntualmente de los colombianos. A ver, Margarita, ¿cómo se ven esos velos? ¿Cómo se sienten en la parte energética de los colombianos? O sea, Mm, relacionando esta parte energética con nuestra parte del cuerpo. Y Cristina, quiero mm. que veas cómo se ven esos velos transformándolos, transportándolos a la parte emocional. Margarita. Bueno, los veo en el campo energético de los colombianos, veo que ellos van acentuando ciertas memorias por la violencia, entonces los veo en esta postura como de cruz y hace que de alguna manera al mantenerse y sostenerse ellos en esta forma de sacrificio, porque el sacrificio también se representa a través de la violencia, de las personas que mueren a través de la violencia, de las personas que mueren a través de diferentes formas de dolor que han quedado implantadas en el territorio. Es como si al quedar las personas en esta postura, con este velo que de alguna manera comprime la forma energética o el movimiento energético de las personas, la tierra empieza a sentirse como un campo santo porque estos Mm. muertos que mueren a través de, digamos, del territorio y sobre todo a través de la violencia, pues van quedando como, como si esas almas quedaran atrapadas dentro de la tierra y por eso es que se ven este tipo, como este tipo de capas como de sangre y la misma sangre y la misma violencia, volvemos a ver que la tierra se vuelve árida, no se vuelve una tierra fértil y esto hace como consecuencia que las personas quieran irse del territorio de Colombia, quieran buscar la abundancia en otros países. Entonces hay una despatriación de muchas de las personas que por dolor se van buscando una mejor vida. Entonces, son consecuencias muy fuertes de desarraigo porque el Colombia tiene una memoria de éxodo, pero es una memoria muy antigua y eso hace que como se ven tantos aspectos en este momento en la Tierra, dependiendo el punto donde tocamos, pues hay hubo mucha como mucha personas que se fueron de la tierra y esto va quedando en la memoria del territorio. Entonces, personas que se tuvieron que ir, tuvieron que huir antes de la conquista española, porque antes también la tierra también vivió experiencias de violencia. Oh, ok. Cris. Bueno, veo dos manifestaciones muy grandes. Uno es la energía de como una contrafobia, como de actuar antes de atacar. Entonces es una reacción de miedo constante y veo que los colombianos en general tienen muchas enfermedades del corazón y Ujú. mucha rabia. em, es porque es una tensión todo el tiempo de que en cualquier momento les puede ocurrir cualquier cosa y esa contrafobia está latente. Y por otro lado, veo tensión, miedo que se encapsula en las articulaciones y muchas enfermedades con las articulaciones por esa rabia y esa tensión constantes. Es miedo, miedo.
que se encapsula en las articulaciones y miedo de forma contrafóbica en el corazón. Quiero que observen colombianos fuera de Colombia y quiero que me digan si estas características que tú me decías, Margarita, esta forma de desarraigo, esta fórmula de vivir en esta separación, esto no sentirse parte de tu territorio y huir, cómo se siente esta parte en otro país. Y Cristina, quiero que observes si estas mismas condiciones se van presentando de un colombiano que se va a otro país, no me importa el que sea, o si cambian estas condiciones. Margarita. Bueno, hay un aspecto que cuando tú lloras a tus muertos, de alguna manera va quedando una sensación de huida, pero también una sensación, quiere decir que el cuerpo queda conectado con el dolor de los muertos y ese dolor hace que las personas quieran de alguna manera irse hacia otros países en busca de otros destinos, de otras formas de vida. Pero el hecho de que quede un vínculo cuando las personas se van de los territorios por circunstancias que están muy grabadas en su subconsciente, que están conectadas con el dolor, que están conectadas con el desarraigo, con las quiebras, porque la violencia también trae mucha pobreza y muchas quiebras. Y a nivel energético, como las vemos en las personas que se van hacia otros territorios en busca de mayor fortuna, de mayor libertad, pues estas personas van llevando en su espalda esa misma carga. Entonces no se liberan de ella y lo que hacen es que viven esas otras cargas en otros territorios, viven todavía la sensación de dolor, viven la sensación de añoranza, de volver otra vez a la tierra, de volver otra vez como a los seres queridos, pero volver a retornar como al vivir el dolor. Entonces se vuelve algo como un poco masoquista, porque de alguna manera la tierra llama. El mismo dolor hace que las personas no se puedan desprender totalmente de las tierras. Entonces, si lo vemos, digamos, a nivel de anatomía, primero lo veo a través de la planta de los pies, porque la Ujú. planta de los pies lleva una especie de grietas en el colombiano donde hay sangre, donde de alguna manera esas huellas, es increíble porque las huellas las dejan en otros territorios y ahí es donde quedando impregnadas y los territorios también se van impregnando de dolor por esas mismas huellas energéticas. Entonces, todo lo que va de aquí para allá queda impregnado y de alguna manera queda vinculado y la misma tierra va quedando vinculada de la violencia. Es como si se transmitiera de alguna manera, como si fuera una especie de pandemia. Y por eso es que los territorios, como no solamente por Colombia, sino de otras personas que vienen de territorios donde hay conflicto, vienen a Colombia, Sudamérica, Centroamérica y recorren todo el continente. Aquí hay un intercambio de dolores y esto es lo que hace que la tierra viva el sufrimiento, viva las guerras, viva el desarraigo, viva las quiebras, viva muchísimos dolores. Ok. Cristina, ¿tú cómo ves al colombiano que se va fuera de Colombia en esa sensación de la tensión y de los miedos? Yo veo que los colombianos siguen conectados con esta energía de miedo. Eh, veo que el síntoma puede disminuir, pero no es que disminuya, sino se transforma porque es como si se generara una simbiosis con lo que está sucediendo en el territorio a donde van y la memoria que traen. Entonces ese síntoma se transforma, pero no siempre veo esta línea de sangre y la misma sangre que veía subiendo por mi cerebro al principio, la Ujú. veo en los colombianos en cualquier parte del mundo, veo como esa sangre está en los cerebros, porque además esa sangre viene de la gestación y viene de generación en generación, entonces siempre va a estar ahí ese flujo de sangre. Ok. Margarita, ¿cómo es la retroalimentación energética de Colombia con respecto al mundo y de Colombia con respecto a la misma Colombia y a sus, em, vamos a decir, virtudes naturales hacia sus propias aguas, sus propias montañas, sus propios volcanes? ¿Cómo lo ves?
En la retroalimentación me dices tú de lo que energética, sí. energéticamente lleva al colombiano a Ujú. otros países. Bueno, es que yo veo que la energía del colombiano es una energía muy pujante, es una energía, el colombiano es muy trabajador. Entonces, el colombiano en sí es un abridor de caminos. Entonces, no solamente va dejando una huella de dolor que hace parte de algo histórico, que es algo que es inevitable, pero también él va llevando como esa capacidad de abrir, de como de traer también la abundancia, porque el territorio colombiano es un territorio que es muy abundante en recursos. Entonces, es como si él llevara también, lo podría ver yo como algo como muy similar a la dualidad, ¿no? Puede que él siembra el dolor por su experiencia, pero también va como equilibrando, va retribuyendo, va sembrando como una nueva forma de vivir, como nuevos horizontes, nuevas perspectivas en espacios donde de alguna manera se pueden ver truncados en ciertas personas que están a su alrededor, personas que digamos que se sientan derrotados, que no se sientan, digamos, con ciertas capacidades. La energía del colombiano es muy especial porque él en su campo energético trae esa memoria al territorio, trae ese palpitar. El territorio colombiano es una energía muy pulsante, entonces también esa pulsación hace parte también de los movimientos energéticos de los colombianos. Entonces yo veo que trae esa forma, pero trae también esa forma de abundancia y el colombiano trae mucha alegría en él, aunque viva mucha tristeza, tiene esa capacidad de transformar su dolor en energía. Entonces, hay una gran capacidad, como vi al inicio, de transformación, de cambio. Por eso, la misma tierra habla de la renovación de ella misma, pero esa misma condición la trae el colombiano y la va sembrando en otros territorios. Cristina, ¿cómo se va retroalimentando el territorio de Colombia para empezar a, no sé, a tomar, a transmutar esta energía? Cómo la desecha? ¿De dónde toma energía nueva? ¿Cómo maneja sus propios recursos energéticos el país? Inmediatamente entro a un lugar que es una selva muy espesa y veo una neblina y es una neblina eh, que hace que respire, que esa energía pueda transformarse y pueda renovarse. Veo aves, y veo colores. El color es una energía muy fuerte y esa respiración natural es por donde entra esa energía densa y se transforma en una fuerza y es una fuerza, la misma fuerza contrafóbica que estaba viendo, es una fuerza como con lo que dice Margarita, como de empuje, como de ir por lo que se quiere. Entonces esa energía contrafóbica se transforma en ese avance, pero viene específicamente de la tierra, de la naturaleza, de los animales, de ese aire que es una neblina, del agua. eh, sí, o sea, realmente es literalmente un pulmón, es que entra la energía densa y sale esa energía pujante. Margarita, ¿cómo se ven las aguas, las tierras y los volcanes de Colombia y cómo se van relacionando con otros territorios? ¿O él vive aislado, Colombia aislada y no se relaciona con otros territorios? Cuéntame. Bueno, cuando tú ves los ríos, se ven en diferentes dimensiones porque, digamos, los ríos que están sobre la superficie son ríos que han perdido, en unos han perdido su cauce, en otros se han secado y, y hay mucha contaminación, se ha perdido esa parte de la fuerza. Pero hay también una relación entre las aguas internas de la tierra que parecieran como la circulación que permite que de alguna manera las tierras se puedan sostener y se puedan mantener. Parte de lo que se ven de estas aguas que están contaminadas y que de alguna manera contaminan también la tierra, es como si
el dolor se quisiera infiltrar porque pues digamos, parte de la inconsciencia de no cuidar las aguas es una parte de una inconsciencia de no cuidar las aguas internas de los colombianos y vuelvo a ver como esos velos que no permiten que haya una conexión que también viene de como de una manipulación porque hay unos que quieren tomar los recursos de otros y esto hace que de alguna manera la tierra empiece a perder un desequilibrio, se ven ciertos quiebres energéticos en el territorio que van afectando grietas energéticas que van creando mucha desolación, van creando mucha tristeza en manos de personas que de alguna manera tienen como esa conciencia de tomar, de absorber, pero esa necesidad de tomar y de absorber lo que hacen es que contaminan estas aguas y sí. Por supuesto que todo este recorrido de las aguas no solamente parte de las emociones y parte de los pensamientos y parte de las vivencias que el humano siente o los colombianos sienten sobre la tierra colombiana, ella misma se va reflejando. Es la circulación energética de la tierra la que se ve afectada y por eso es que las aguas y cuando tú conectas las aguas con los mares, porque de los ríos, donde salen las aguas de los ríos, contaminan el mar, ahí es como si se unieran dos tipos de contaminación diferente. La contaminación del agua y de los ríos es, la conformación es energética diferente. Ella misma trata de unirse, pero hay una pelea, como si las aguas no se pudieran unir, como si las aguas entraran en conflicto. Y cuando las aguas entran en conflicto es como si ellas mismas se desasocian de ellas y empieza a crearse como mucha sensación desértica, como mucha sensación de sentirse perdido. Entonces, veo que las aguas juegan un papel muy, muy importante, digamos, en la vida del colombiano y en la forma como él se expresa hacia él y hacia los territorios donde ellos viven. Cristina, en esta parte de la comunicación interna, ¿cómo es la relación de el colombiano con su tierra, con su historia y cómo se proyecta él mismo? Bueno, veo en diferentes partes de Colombia diferentes formas de tener esta comunicación con el territorio. Veo lugares en la costa, veo que es una energía donde hay pobreza, pero ahí es como que se puede respirar mucho mejor y es una como si como si el agua del mar limpiara emocionalmente a las personas, como la sangre. O sea, veo el agua con la sangre y cómo se va limpiando. Comienzo a bajar en la parte del centro, veo mucho asfalto, veo pobreza, veo que y hay muchas personas que vienen de muchas partes, personas que necesitan resguardo, pero personas que vienen con muchísimo dolor y veo en el centro del país desarraigo con el territorio en la mayoría, ¿no? En su mayoría, porque por supuesto hay, pero veo desarraigo y veo pobreza. Y veo también mucho esta energía de la que hablabas de prostitución, ¿sí? Y de trata de blancas. Veo después hacia abajo, hacia el sur, mejor dicho, veo que se conecta y lo mismo veo la energía digamos que o sea, la parte izquierda del país, como lo veo yo así, veo que toda esa parte está conectado con la selva y veo que hay muchos ríos y veo que emocionalmente se limpia la sangre y se limpia emocionalmente y sí hay una conexión con el territorio. Y en la parte de mi lado derecho, es decir, la parte que está conectada hacia Venezuela, mejor dicho, y una parte hacia Brasil, para ser más descriptiva.
Esa parte veo que está más seca, veo que hay mucho desarraigo porque hay mucha violencia, veo niños sin sus padres, veo que es una energía de mucha tristeza y de muchísimo dolor. Y la conexión con el territorio es dolor. Ok. Vamos a hacer un shift energético en Colombia. Y quiero que observen, si algún colombiano llega a ver esta sesión, podemos trabajar este shift energético para las personas que lo quieran hacer. No es para el territorio, es para cada una de las personas que quieren cambiar su realidad. Quiero que empiecen a transformar el pensamiento de que nada se gana cuando te dejas llevar. Quiero que empiecen a eliminar todas las creencias presuntivas que se generan en distracciones, en descontentos, donde empiezas a perder la confianza en sí mismo. Quiero que realicemos un switch donde empezamos a eliminar toda esta inseguridad, ansiedad, vergüenza y timidez de este miedo que se genera a través de una necesidad de temor que abarca muchas dimensiones y muchos tiempos para empezar a transformar la observación que tengo hacia mí mismo y hacia el espacio que habito. Empiezo a eliminar los prejuicios y las supersticiones que me he vivido permitir en turbación de aspectos implantados en mi forma mental sintomatológica, donde empezamos a transformar a través del sistema nervioso central, el sistema vascular, el corazón, activar una nueva forma de vivirme en mi cuerpo, en mi territorio, en mi energía, en mi continente, en mi planeta y en el universo. Empiezo a eliminar toda la dependencia y restricción y empiezo a sentir el gozo por la vida y empiezo a liberar la energía que ya no es compatible con esta nueva forma de vivirme como colombiano en mi territorio y en el mundo. Y vamos a respirar profundo y me dicen cómo vieron este shift energético. Margarita. Bueno, yo vi que se hicieron muchos cambios energéticos porque hay muchos aspectos. Un aspecto es que el colombiano, por toda su historia, en ciertos momentos ha perdido su identidad y se ha sentido fragmentado en él mismo por muchas situaciones que ha vivido y que ha vivido también las generaciones que han hecho parte de su historia. Y veo cómo él en un momento se veía como en muchos aspectos de muchas personalidades, que eso le iba creando a él confusión, le iba creando tensión, y esta tensión también se veía reflejada en todo el contorno de su campo energético, como si la energía en un momento estuviera dispersa, como que de alguna manera se sentía desordenada, y esto lo hacía sentir inseguro frente al mismo, frente a la convivencia
sobre el territorio colombiano y sobre las personas de su entorno. Entonces, esa desconfianza hacía que este campo energético se sintiera un poco distorsionado para él buscando un refugio, buscando una sensación de resguardarse en él mismo, pero en la medida que tú fuiste dando los comandos, la energía empezó a sentirse mucho más relajada, mucho más distensionada, mucho más abierta, una energía en apertura, muchas huellas energéticas, muchas cicatrices y heridas que se van llevando en el campo, pues empiezan a tomar conciencia de sanación, pero también de mucha identidad. Y al tomar las personas la identidad, inmediatamente empieza a haber un cambio energético. Cris, ¿tú qué pudiste percibir? Percibo cómo los corazones comienzan a palpitar de una manera equilibrada y ese palpitar comienza a limpiar la sangre, la sangre que yo veía subiendo por el cerebro, pues esa misma sangre comienza a limpiarse, a destensionarse y comienza a fluir por todo el cuerpo de una manera de dar y recibir armoniosa. Los pulmones se distensionan y comienzan a también ese mismo pulsar de dar y recibir de una manera equilibrada y todos los órganos comienzan a recibir la sangre que tiene que recibir, el oxígeno, todas las células del cuerpo comienzan a ampliarse y sobre todo las del cerebro. Y es como si las personas pudieran abrir los ojos Mm, y las articulaciones, como aceitar las articulaciones, ujú. porque veía como engarrotamiento y como ya poder mirar hacia arriba y poder observar lo que está alrededor y las plantas de los pies también se fortalecen y ya hay como avance. Ok, vamos a terminar Colombia y vamos a terminar con una frase y una palabra que les venga acerca de Colombia. Cris. La fuerza del corazón. Ujú. Margarita. Yo siento abundancia, riqueza y alegría. Ujú. Entonces, la abundancia, la riqueza y la alegría viene de la fuerza del corazón. Muy bien. Vamos a regresar. Vamos a desconectar de todo y de todo. Y vamos a volver a este momento presente. Vamos a respirar. Y vamos a ir regresando aquí y ahora en este momento presente. ¿Cómo se sintieron? Bien, con muchos movimientos, muchas sensaciones, Claro, muchas capas, mucha historia. mucha historia. Muy Sí. bien. Vamos a agradecerles a Margarita y a Cris que nos hayan hecho favor de ayudarnos con esta indagación. Empezamos con países, empezamos con Colombia, agradeciéndoles también a todos ustedes. Por favor, déjenos un like. Por favor, déjenos sus comentarios y por favor entren a nuestra página web, síganos en nuestras redes sociales, déjenos un like, por favor, déjenos comentarios, suscríbanse a nuestras redes sociales, suscríbanse al canal y seguimos trabajando aquí para todos ustedes. Y seguimos con otros países, vienen más. Gracias a todos. Bye. ¿No? Ay.